Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado de la sexta semana de Pascua, el Evangelio del Espíritu Santo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice lo siguiente. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar en la sinagoga, y cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Y allí, dice, contribuyó, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes. Lo que hace es, oh Dios Espíritu Santo, en el corazón y en el alma de Pablo y de los primeros cristianos, y en el corazón y en el alma de, en este caso, de Apolo, de Aquila, de Priscila, esa pareja de esposos. Es una cosa impresionante. Ayer veíamos la primera parte de cómo favorecer la disrupción de las inspiraciones del Espíritu Santo en el alma, qué es lo que permite que las inspiraciones lleguen en el alma y cómo hacer para que el Espíritu Santo se manifieste más. Ayer veíamos tres, pues la primera era ese orar, la segunda era pedir y pedir mucho, la tercera era ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, ser obediente a su gracia, y la cuarta, hoy vamos a ver tres, vivir una obediencia filial y confiada a los demás, después vivir el santo abandono y por último, si nos da tiempo, vivir en silencio y paz. La primera parte, vivir una obediencia filial y confiada. Y dice, es evidente que Dios nos gratificará con nuevas inspiraciones, palabras de Jacques Philippe, cuando nos vea más fieles en el cumplimiento de su voluntad, cuando ésta se nos manifiesta por otras vidas, los mandamientos, nuestros deberes de Estado, etc. Conocemos múltiples expresiones de la voluntad de Dios sin que sean inspiraciones especiales. La voluntad de Dios se nos da a conocer de un modo general por medio de los mandamientos de la Escritura, las enseñanzas de la Iglesia, las exigencias propias de nuestra vocación, de nuestra vida profesional, etc. Obedecer, en este caso, ya no necesariamente a las inspiraciones que nos da el Espíritu Santo en una oración subida, sino obedecer, en primer lugar, a quienes están haciendo cabeza, están haciendo las veces de Dios en la Iglesia. Están haciendo las veces de Dios en la comunidad civil. Llámese alcaldes, llámese gobernadores, llámese presidente, llámese, si estamos en un colegio, llámese rector, llámese directora de grupo, llámese profesora. Obedecer, pues eso sí es difícil. San José María decía, obedecer es ser mártir sin morir. Pues hoy estamos hablando, pues ayer estábamos
me parece que era la fiesta de San Cristóbal Magallanes, que fue uno de los cristeros que murió dando la vida por Cristo allí en México. Hoy estamos en la fiesta, estoy predicando el día viernes, hoy es la fiesta de Santa Rita de Casia, pues, la patrona de los imposibles, pero una de las grandes santas que vivió una vida difícil con su marido. Se hizo religiosa después y la pasó difícil también en su convento, obedeciendo. Qué difícil es esta palabra, qué difícil es obedecer, qué difícil es eh, aceptar la voluntad de otro. En este libro de cómo acertar con mi vida, esperemos que pase a la ambulancia. En este libro de cómo acertar con mi vida, dice lo siguiente: desobedecer significa escuchar de mala manera, distraídamente. Podríamos decir que es escuchar sin sentirse vinculados por lo que se escucha, conservando el propio poder de decisión frente a la palabra. A mí hay algo que me impactó leyendo la vida de uno de los primeros del Opus Dei, que murió, y ahí está el proceso de beatificación iniciado. Se llamaba Isidoro Sorzano, falleció pronto, año 43, una cosa así, después de la Guerra Civil Española. Contaban que cuando se sentaban en la mesa con San José María, siendo él 2 años mayor que San José María, cuando San José María decía, hay que hacer esto, él no preguntaba quién lo iba a hacer, él sacaba la agenda y empezaba a escribir qué era lo que había que hacer. Desobedecer significa escuchar de mala manera, sin sentirse vinculado. No, es que pues yo tengo una obediencia inteligente, pues sí hay que obedecer inteligentemente, pero eso no quiere decir desobedecer inteligentemente. Hay que obedecer con inteligencia. Hay que hacer propios los mandatos. No sabemos muchas veces los porqués y no hay que saberlo todo. Los desobedientes son los que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica. No porque no lo intenten y se queden cortos, sino porque ni siquiera se plantean el problema. Pues el Espíritu Santo va soplando por una parte y uno, eh, ayer comentaban en la comida que en Villa María, por ejemplo, nadie está siguiendo las recomendaciones del alcalde. Todo el mundo va saliendo, no sé si con tapabocas o sin tapabocas, todo el mundo va saliendo a la calle sin número de cédula, claro, los pobres policías para poder parar a todo el mundo y la gente pues pobre en la calle. Pero bueno, eso es falta de educación, sobre todo, y es falta de darse cuenta para qué está la autoridad, que es para servir, que es para ayudar a ordenar. Pues nosotros podemos burlarnos de la autoridad y pues nos puede parecer muy simpático, pero es ilógico. A mí hay una cosa que me impactó. En el 2005 vino don Javier Echavarría aquí a Colombia y estuvo eh, en Bogotá, y en Bogotá se sintió muy mal. Estuvo solamente en 2 ciudades porque él venía con muchos problemas de pulmones y se dio cuenta, pues, no sé, no sé si era, no sé qué fue lo que lo movió. Alguien decía que era una obligación de conciencia, como San José María no se había bajado aquí
en el aeropuerto, no había podido bajarse del avión. Entonces dijo como, lo último, me entrego por último a estos hijos míos. Entonces se bajó en Bogotá. Y él no podía respirar bien. De hecho, se murió de eso. Pero una cosa que me impactó muchísimo, siendo él el prelado del Opus Dei, es decir, el obispo del Opus, bueno, era el obispo prelado del Opus Dei, eh, en una charla que tuvo con familias, una de las que estaban allí, que es de la obra numeraria, jovencita, le dijo, padre, usted va a ir a Arboleda, el centro que queda en Chía. Entonces don Javier se paró, miró al vicario regional, le dijo, voy a ir allá. Y el padre Hernán Salcedo, que es el vicario regional, le dijo, no padre, no va a ir. Entonces sencillamente se volteó y le dijo, no, no hija mía, no voy a ir. El primero que tenía que obedecer era él. Hay una frase que me impactó muchísimo. Estaba leyendo de la vida del Padre Pío, que hubieron dentro de pues digamos el demonio metió la cola, y hubieron muchas injusticias en contra de él y le hicieron celebrar la misa, pues como tenía estigmas para evitar tanta aglomeración y tantas cosas, como no se sabía qué era lo que pasaba, entonces le dijeron que celebrara la misa para él solo, que hiciera cosas un poco raras. Y entonces le preguntaron, pero Padre Pío, ¿por qué no se revela contra tamañas injusticias y calumnias? Y el Padre Pío siempre respondía, la obediencia, hijos míos, es una muralla que el diablo nunca podrá escalar. Es el non serviam. Es el no serviré nunca. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros de obediencia? Primer punto, en eh, en este eh, seguir a Dios, de Guadalupe Ortiz de Landázuri, cuando le dice, eh, le comunican a Guadalupe que el padre, el fundador, la nombró vicesecretaria de la asesoría regional en España y dice, tiene que residir en Madrid. Y enseguida le escribe al padre, no sé qué decirle, soy muy feliz, tengo mucha paz y todo se lo doy a usted y a la obra. Así que todo lo que Dios me ha dado, salud, alegría, etcétera, quisiera gastarlo únicamente en trabajar mucho y mucho. Me dijeron lo de la asesoría. Esto, padre, me impresionó menos. Quizá no soy capaz de darme cuenta de lo que es. Yo solo sé que en donde usted quiera estoy dispuesta a obedecer, a discutir, a discurrir y a trabajar todo lo que soy capaz. Vamos a mirar si nosotros sí estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a seguir aquella, eh, aquello que Dios nos está indicando continuamente a través de la obediencia, a través de los directores, a través de aquellas personas que nos dirigen. Llámese presidente que se equivoca. Pues bueno, ya Dios arreglará eso. Pero nosotros tenemos que aceptar obedecer. Segundo punto, pues en esto obediencia como San Pablo. San Pablo también se puso bajo las autoridades civiles, se puso bajo las autoridades religiosas de Israel, no siendo él, pues siendo judío, pero se puso bajo las autoridades religiosas. Llega al templo de Jerusalén y hace todo lo que tenía que hacer un judío. Segundo punto, vivir el abandono. Punto de hoy.
Vivir el abandono, obediencia a los acontecimientos, estar tranquilo frente a las dificultades, abandonarnos en las manos de Dios. De San José María, dice don Ernesto Juliá en Instantáneas de un cambio lo siguiente: procuraba transmitir sosiego a la vez que, movido por el deseo de llegar a muchas almas y de llevar a todos la cruz y el amor de Cristo, conocía la atmósfera de un cierto pesimismo, falta de grandes horizontes en la vida, establecido en buena parte del mundo occidental y también dentro de la Iglesia. Se me viene a la cabeza aquello que pasó aquí en el Opus Dei en Colombia cuando llegó el primer sacerdote, don Teodoro Ruiz, al que le dijeron algunas personas: aquí no va a encontrar vocaciones, si no encuentra vocaciones para los religiosos aquí en Colombia, ¿cómo van a encontrar vocaciones para ustedes? O también lo que le pasó a los primeros obispos y sacerdotes que fueron a Yauyos, una colonia, pues o más bien una prelatura, un territorio de misión en el Perú en 1950, 54, 56, cómo ellos tenían ilusión de hacer un seminario desde el principio, y de hecho salió, y de ahí salieron muchas vocaciones, y están saliendo muchas vocaciones. Pero es eso, muchas veces dentro de la Iglesia, o también por fuera de la Iglesia, por este mundo occidental, vamos quejándonos y mirando las partes negativas del asunto, mirando todas las cosas negativas de todo lo que se ve. Y sigue: esa esperanza se reflejó, quizás de la mejor manera posible, en el empeño y la constancia de abrir horizontes al Opus Dei, comenzando la labor en nuevos países, que exigieron un despliegue grande de personas y sin perspectivas de que los frutos surgieran a corto plazo. Cuando San José María empezó el Opus Dei, los primeros frutos, las primeras vocaciones al Opus Dei llegaron 3 años más tarde. Estuvo solo 3 años. Después pidieron la admisión a la obra. Hasta que se acabó la Guerra Civil Española habían más o menos 10, 12 personas. Ya después el número se disparó. Pero es esa tranquilidad. Hay algo que contaba don José Luis Musquiz, o le escribía don José Luis Musquiz a San José María. No lo voy a sacar aquí porque no me da tiempo. Él decía, o le escribía a San José María: sabemos que aquí hacen falta muchas manos para sacar adelante lo que tú quieres, Señor. Y se lo decimos también ahora: Señor, hacen falta muchas manos, hacen falta muchas personas para sacar adelante tu evangelio. También para la obra hacen falta muchas personas entregadas a la causa de Cristo. Pero también decía don José Luis Musquiz, escribiéndole a San José María: pero vendrán cuando Dios quiera y como Dios quiera, porque las almas son de Él y son para Él. Vendrán cuando Dios quiera y como Dios quiera. Sofortina Kowalska dice: cuando veo que una dificultad sobrepasa mis fuerzas, no pienso en ella, ni la analizo, ni la penetro, sino que como una niña recurro al corazón de Jesús y le digo una sola palabra: tú puedes todo. No la analizo, no la penetro. Puede ser un método. También por ahí hay un libro de cómo resolver problemas, y una de las cosas que dice de cómo resolver problemas es: divide y vencerás. Pues siguiendo aquel proverbio de Jesucristo: todo reino dividido contra sí será desolado. Pues divide el problema en varias partes. Que uno dice: es que tengo que llegar de aquí, tengo que ir a Rusia. Pues bien, no tenemos
ni plata ni dinero para llegar a Rusia en este momento. Estamos con problemas de coronavirus. Entonces, vamos a dividir el problema en pedazos. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero quizás conseguirme pues un carro. Después conseguirme y vamos consiguiendo cosas. Tengo que conseguirme una visa para ir a Estados Unidos, tengo que conseguir una visa para pasar por Canadá, tengo que conseguir, o si nos vamos a ir en avión, tengo que conseguir, en lugar de conseguir 20 millones de dólares, pues por decir una barbaridad, tengo que conseguir pues $500 y ahí los tengo guardados. Y después otros 500. Mi meta van a ser 1000 y después meta 2000 y después meta 4000, poco a poco. Pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar, cuando vemos un problema nos dejamos llevar por el miedo? Nos dejamos atenazar, nos entumecemos y no acometemos las cosas que hay que hacer por miedo. Si persistimos en rebelarnos y en endurecernos ante las contrariedades, esta forma de desconfianza con respecto a Dios difícilmente permitirá que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Si persistimos en rebelarnos y endurecernos ante las contrariedades, que ahora hay coronavirus, que ahora no podemos salir de la casa, pues rico, nos quedamos en la casa encerrados, disfrutamos en la casa, haciendo lo que queramos. Podemos podemos estar en misa, hacer oración, podemos ver series de Netflix, podemos leer libros, podemos trabajar mucho. Ahora hablaba con un amigo que me decía, se me ha triplicado la forma de trabajar. Pues ya ahora estoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando. Ahora ni siquiera tengo tiempo para almorzar. Almuerzo y estoy contestando al teléfono. Antes cerraba la oficina, ahora pues ya no puedo cerrar la oficina. Pero bueno, disfrutemos eso. Disfrutemos lo que tenemos. Lo que nos impide, sigue Jacques Philippe, en gran manera el hacernos santos, es nuestra dificultad para aceptar plenamente todo lo que nos sucede. Y pelear contra eso. Y empezar a quejarnos. Pues ayer, o en estos días que hablábamos de la mortificación, decía, la gran mortificación, no quejarnos ante lo que hay. Ahora aquí en Manizales está lloviendo, disfrutar la lluvia, disfrutar cuando hay sol, comprarse un sombrero. A mí me regalaron hace un tiempo, una vez que me caí en la bicicleta y me rompí la cara, bueno, me la raspé bastante grande, me regalaron en Pereira un sombrero volteado, con el que estoy saliendo por ahí a rezar el rosario, pues aquí dentro de la casa. Pues hay sol, aprovechemos el sombrero volteado, tomémonos una cervecita con el sombrero volteado, disfrutemos lo que tenemos, gocémonos las cosas, pero esa quejadera no nos ayuda en nada. Estoy leyendo un libro ahora como lectura espiritual, que es la historia de una de las primeras numerarias del Opus Dei en Suiza. El libro se titula Una canción de juventud. Y ella dice lo siguiente: apenas terminada la Guerra Civil Española, en abril de 1939, estallaría pocos meses más tarde un conflicto de proporciones mucho mayores que sacudiría al mundo entero hasta los cimientos, causando un número incalculable de víctimas. La Segunda Guerra Mundial. A mi padre siempre le daba mucha pena, según decía, que sus hijos hubiésemos pasado tiempos de guerra durante casi 9 años de nuestra vida, hasta el punto de que Bernardo, el menor de mis hermanos, no recordaba otra cosa. Nuevamente, al menos para mí, dice ella, veo en estas vivencias la intervención de Dios que me iba preparando, como a todos mis hermanos,
para tomarme en serio la vida. Y último punto que quería tomar, pues primero, obedecer. Segundo, pues no voy a San Pablo, que le dicen los profetas cuando va subiendo hacia Jerusalén, los profetas de Dios, las profetisas, el Espíritu Santo se iba manifestando también a través de esas profetisas y profetas. Mira que te van pues alguien coge eh, una, un trozo, me parece que es un trozo de su túnica y se la ata en los pies y en las manos y dice el que pertenece, la túnica, la que pertenece a este hombre, pues le va a pasar a este hombre lo que muestra aquí, va a ser encadenado, va a ser llevado ante los judíos. Y él dice, pues sí, eso es lo que va a pasar, no lloren, eso es lo que Dios quiere. Tercer punto, vivir el silencio y la paz. Y dice, el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Habla y actúa en la paz, nunca en la inquietud y en la agitación. Además, las mociones del espíritu son toques delicados que no se manifiestan en el estrépito y solo pueden emerger en nuestra conciencia espiritual si existe en ella una zona de calma, de serenidad y de paz. Si nuestro interior es siempre ruidoso y agitado, la dulce voz del espíritu tendrá muchas dificultades para hacerse oír. Entonces, vivir momentos de silencio es importante. Que tengamos momentos 10 minutos de oración por la mañana en los que nos pongamos, no con música, incluso si estos audios no los paras y hablas con Dios, no sirven de nada. Estas meditaciones es para que cada uno vaya hablando con Dios o dejarme a mí. Yo estoy intentando hablar contigo, Señor, dejarme hablar conmigo, dejarme hablar con Dios y que cada persona hable con Dios 10 minutos como mínimo por la mañana, 10 minutos por la tarde. Santa Teresa de Ávila decía que quien hiciera 20 minutos de oración al día se salvaría y que quien no lo hiciera pues no necesitaría demonio que lo tentara. Necesitamos vivir tiempos de sosiego, tiempos de paz. Por eso también es tan importante la misa, el rosario, pero no rosarios de 3 horas, porque eso tampoco, pues digamos que no tenemos tanto tiempo usualmente. El día que haya posibilidades, pues rezamos un rosario más meditado, con calma. El día que vayamos a Medjugorje, pues haremos y rezaremos mucho. Pero, mientras tanto, pues, rosario meditado, con calma, con paz, y si no se puede, lo más meditado posible. Cuando uno va manejando el carro, rezando el rosario, vivir el silencio y la paz. Si no tratamos de vivir la paz en todas las circunstancias que nos hacen perderla, difícilmente seremos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando quiera hablar en nuestro corazón. Bueno, no es que porque haya tosido esté terminando, es que ya se acabó el tiempo. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María ayuda para ser esos buenos discípulos de Cristo, para llevar el mensaje del Evangelio a tantas almas, para hacer lo que Dios quiere en cada momento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.